Una mujer por azares de la vida se involucra con dos amores y debe decidir a quién quiere para hacer su vida con él. ¿Cómo llegó a esta situación? ¿Cómo sale de la indecisión? ¿Dónde está la sabiduría de la vida en las cosas que nos acontecen? Eso y más nos cuentan en esta historia, psicografiada por Silvia Gasparetto, dictada por el espíritu de Lucius. Vamos a ver de qué trata el libro La vida sabe lo que hace. Romances, así le llaman en la literatura espírita este tipo de libros que no son novelas porque no son inventadas, son historias reales psicografiadas recibidas por los mediums y les llaman romances. Este es un romance de nuestra pareja dorada que es Silvia Gasparetto y Lucius, que saben y lo comento siempre, me encanta la forma en la que escribe Lucius. Pues este libro fue psicografiado por Silvia Gasparetto, como ya les dije, quien al inicio de este libro nos cuenta cómo fue para ella descubrir que tenía esta clase de mediumnidad y cómo fue ponerla al servicio de la humanidad. Es tan enriquecedor su texto, lo que ella nos platica, lo que ella nos comparte, que si me permiten se los voy a leer. Nos dice: estoy muy agradecida con Dios por abrir mi sensibilidad. A través de la práctica de la mediumnidad durante más de 60 años he podido mantener contacto con espíritus evolucionados y aprender de su sabiduría. Soy una medium consciente. Cuando un espíritu de luz se acerca y nuestras auras se tocan, mi lucidez aumenta, mi conocimiento se expande y se vuelve mucho más claro. A veces las sensaciones son tan fuertes que las enseñanzas recibidas se graban en mi mente, permitiéndome percibir detalles más sutiles y esclarecedores. Nos inspiran a actuar para el bien, a ser optimistas, a valorar nuestro espíritu, a confiar en Dios y a cooperar con la vida. Pero la luz que estos espíritus poseen es mérito propio, mérito suyo, pues se han esforzado mucho por alcanzarla. No aportan nada para nuestro progreso. Me encanta que diga esto, porque hay que distinguir entre lo que es el medium y su trabajo y el espíritu que está dictando. Y hay muchos mediums que se apropian del trabajo o se dan la autoría de lo que está dictando el espíritu, ¿no? Y ella lo deja bien claro. La luz que Lucius tiene es su luz, él ha trabajado por eso. Eso a mí no me beneficia en nada. Yo soy un simple mortal que está ofreciendo un servicio. Yo tengo que hacer mi trabajo para ganar mi propia luz. Me encanta que define eso, ¿no? Continúa y dice: este es un trabajo personal intransferible. Cada quien debe trabajar por su luz. La mediumnidad nos hace sentir con mayor intensidad la naturaleza de las energías que nos rodean, las cuales, cuando son negativas, además de perturbar la mente, pueden afectar el cuerpo físico y crear síntomas de enfermedades difíciles de diagnosticar. Y este es otro maravilloso punto que toca, ¿no? Para los médicos, que a veces estamos enfermos y no sabemos de qué, y que los médicos no encuentran nada y no saben por qué, y es la cercanía de espíritus que nos perturban. Y nos cuenta ella que durante 2 años, dice, sufrí este tipo de problemas. Me sentí mal, los médicos no encontraban nada y los tranquilizantes me dejaban peor. Culpé a los malos espíritus por el acoso, pero fui yo quien los atrajo al no reconocer mi propia fuerza, al no cuidar mi mundo interior y al no mejorar mi nivel de conocimiento espiritual. Nunca hice daño a nadie, pero eso no es suficiente. Y qué bueno que lo aclara aquí, porque todo espírita lo sabe. No es suficiente solamente no hacer el mal. Dice, es necesario elevar el espíritu, aprender a vivir mejor y evolucionar.
Ese es el precio del equilibrio, el progreso y la paz. La mediumnidad revela el nivel espiritual, impulsa el cambio, y si conectamos con la luz y persistimos en el bien, es fuente de conocimiento, salud y lucidez. Ya ves, para todos los medios dicen, no vale echarle la culpa, ay, es que me están acosando, ay, es que son estas perturbaciones, son de los espíritus que llegan conmigo, y dicen, no, pues es que tú estás atrayendo esa clase de energías, ¿no? Una mediumnidad bien llevada, bien cuidada, en una persona que está haciendo su reforma íntima, se puede ser una fuente de luz y de equilibrio. Cuánta razón en sus palabras. También ella habla un poquito de Lucius, de su mentor espiritual, ese cooperador incansable en su labor, es el espíritu que le dicta estos romances. Nos cuenta una anécdota de que ella un día le llevó uno de estos libros dictado por Lucius a Chico Javier, y Chico la leyó y le encantó. Y en otra ocasión que nos encontramos, pues le agradeció, ay, gracias por esta maravillosa historia, y le dijo, qué épocas aquellas, ¿no? Cuando tú y Lucius estuvieron juntos en Egipto, cuántas cosas acontecieron. Y ella se quedó así impactada con la revelación de que, ay, yo estuve con Lucius en Egipto. Y dice, pues claro que quería saber más, claro que movía mi curiosidad, pero no preguntó. Dice, aprendí la disciplina espírita, trabajar con los buenos espíritus que solo dicen lo que pueden decir y no más, porque no comentó Chico Javier más, solo se quedó callado y dijo, ni hablar, si no me quieren decir, pues es porque no es el momento, ¿no? Es parte de la disciplina espírita. Muy interesante. Ese fue el extra que venía ahí al inicio del libro, que no tiene nada que ver con la historia que vamos a comenzar a analizar ahora, pero que a mí sí me encantó saber esos pequeños detalles, ¿no? Porque sí conoce uno al medium por la obra, por su trabajo, por lo que hace, pero estos pequeños detalles que nos hacen ir más allá, a lo íntimo, a lo personal, a mí me encanta saberlo. Pues bien, la historia comienza cuando Isabel, una chica joven y hermosa de Brasil, estaba ahí frente a la playa analizando sus pensamientos, sus posibilidades, porque ella estaba, pero bien confundida. Estaba confundida porque estaban dos novios, dos amores en su vida, y no sabía con quién quedarse. Y nos plantea su situación. No juzguen, porque yo sé que la mente humana luego va a juzgar. Ay, sí, como dos hombres, espérense a saber la situación, ¿no? Uno de los novios es Carlos, es el novio de su temprana adolescencia, amigo desde siempre. Se comprometió con él antes de que él partiera a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Él se fue 3 años, se escribían, pero lo sentía él cada vez más raro, diferente, porque pues la guerra lo cambió. La guerra acaba con la personalidad y cada vez estaba más frío, ¿no? Pero ella lo esperó, acabó la guerra, regresan todos los soldados, incluso dice que hubo un desfile para recibirlos, ella va, espera verlo y nunca llegó. Carlos jamás se presentó. Pasaban los días, pasaban los meses y no llegaba. Y pasaron los años incluso. Y lo dieron por desaparecido, lo dieron por muerto. Ella estuvo inconsolable un tiempo, hizo todo lo posible por conseguir informes de él, por saber qué pasaba, pero nada. Se encerraba en casa, lloraba, pensaba que su vida amorosa había terminado, hasta que un día, por azares del destino, que sabemos los espíritas que pues no es tanto azar, ¿verdad? Que todo tiene un porqué, que hay un detrás, de fondo. Conoce a otro chico, conoce a Gilberto, con quien hace amistad, y de a poco va progresando esa amistad hasta convertirse en un gran amor y en un noviazgo. Al paso más o menos de un año de esa amistad con él y de ese noviazgo, acepta casarse. Están planeando la boda cuando de repente llega una carta. Carlos está vivo y va a regresar. Había sido prisionero de guerra en la Alemania Oriental cuando dividieron Alemania, en el lado de los rusos, ahí bajo el dominio de ellos, y por acción y gestión de la Cruz Roja fue que por fin pudo comunicarse y tramitar su regreso, porque se había quedado sin papeles, sin documentación, sin nada de comprobar quién era. Entonces le costó mucho trabajo. Tuvo que trabajar, tuvo que hacer muchísimas cosas, era muy peligroso el lado oriental de Alemania, y ahí estuvo hasta que se pudo comunicar con ese tino, ¿no? Cuando ella decide que se va a casar y que va a rehacer su vida,
Entonces reaparece. La vida le tambaleó, sentía que todo se le venía encima, ¿no? El viejo amor volvía de la tumba, pero resulta que ahora amaba a otro. Pero decía ella, Carlos ha sufrido tanto, capturado por el enemigo, tantos años lejos, ¿cómo lo iba a dejar así? ¿Cómo? Ella amaba a Gilberto, lo tenía claro, pero la culpa la devoraba. Decía, es que yo no puedo dejar a Carlos, aunque tuviera todas sus esperanzas puestas en el nuevo amor. Y decía ella, ¿qué derecho tengo yo a la felicidad si la estoy fincando sobre el sufrimiento y el dolor de Carlos? O sea, era realmente una angustia muy, muy fuerte, un tremendo lío que tenía en su cabeza. Y de alguna manera, pues todos, como siempre, ¿verdad? Que nos pasa algo, confiamos en una o en otra persona y con buena intención nos dan su opinión, pero realmente saturan todavía más el asunto. Había quien la apresuraba a decidir, cásate con Carlos, con Gilberto, es un buen partido, es médico, es rico, o sea, cásate con él. Y el otro, ¿cómo vas a dejar a Carlos? No, opiniones encontradas, ella no sabía qué hacer. Y se llega el día que regresa Carlos. Y va a su encuentro, ¿no? En la casa de la familia de él, va a su encuentro. La familia de él, solo la mamá de Carlos la quería bien, los demás como que no la aceptaban. La hermana Inés no la aceptaba, el papá Antonio tampoco la quería, nunca la habían querido. Entonces ya la habían visto que andaba con otro y pues el hijo revivió, ¿no? Yo creo que en aquel entonces, pues cuando Carlos estaba desaparecido, decían, pues ella tiene que rehacer su vida. Pero ahora que el hijo revivió, ella era la traidora y la veían muy mal. Entonces siente al llegar el acoso de las miradas del papá de Antonio y de Inés, que pasaba por su cabeza las imágenes de haberla visto con otro, o sea, como viene aquí a ver a este, etcétera, etcétera. Y se encuentran. Llega Carlos, se reencuentra con su familia. Para él el tiempo no había pasado, para él anhelaba regresar a su casa, ve a Isabel y la besa con pasión, porque ella era lo único que lo había mantenido con vida en la guerra. Decía, pasé cosas terribles y solo tu imagen y solo tu recuerdo me mantenía con vida. Pero ella instintivamente lo rechazaba y decía, no, si yo nada más vine pues sí a darte la bienvenida, pero pues a decirte no, quería decirle lo que realmente sentía, porque ya la energía entre ambos pues no era la misma, pero no había posibilidad, ¿no? Rodeada de la familia en el primer día que llegas, así como que a qué horas hablo contigo, ¿no? Y lo notó, que él estaba cambiado, que él estaba grosero, que él estaba mandón, irritable, irascible, estaba diferente, no le gustaba nada lo que veía. Entonces, si alguna duda le quedaba ahí, se aclaró, su mente se aclaró y ella no podía estar con Carlos amando a otro, porque su destino era Gilberto, ¿no? Hay cualquier duda, se le acabó. Pero no podía hablar con Carlos delante de la familia, no podía, dijo, hablarnos otro día, porque Carlos ya quería llegar así como que a fijar fecha de la boda y ya nos casamos mañana y ya te quedas aquí conmigo, y etcétera, etcétera, ¿no? Y ella, sea, con calma, luego hablamos de esto, tú tranquilízate, llega bien con tu familia. Una situación difícil. Luego, solo la mamá de Carlos era la que quería que se casaran ya, la que quería que el compromiso se diera por sentado y que el compromiso seguía firme y que de seguro ella iba a dejar, Isabel iba a dejar al otro porque pues su hijo había regresado de la tumba, ¿no? Y la animaba, la empujaba, sí, cásense, sí, nosotros los apoyamos, sí, esto, y ella sintiendo esa presión dice, no, es que no es lo que yo quiero ahorita. Hablamos luego, ¿no? Le dijo a Carlos, pero Carlos sentía también ese rechazo en su interior. Isabel se retira ese día, le dice, luego hablamos. Y Carlos se sentía, a pesar de que tenía este gran amor por ella, que parece más bien obsesión, sentía que la estaba perdiendo y él se repetía una y otra vez que pues no la iba a perder, ¿no? Porque de repente la hermana sí le comenta, es que ella ya andaba de novia con otro, y todo dice, no me digas nada, eso era antes, ella va a regresar conmigo, yo no la voy a perder. Isabel pues va y platica con su mamá todo lo ocurrido, la mamá siendo espírita,
siempre se encomendaba a Dios, siempre le ayuda con la oración y con los buenos guías, y así consigue serenar a su hija de qué bueno que ya tomaste una decisión, vas a ver que nos van a ayudar, vas a ver que todo va a estar bien, ¿no? Pero llega el día de hablar la verdad con Carlos, porque también el novio que quería Gilberto se lo pide, le dice pues aclara ya las cosas, ¿no? No me gusta esto, no me gusta las cosas grises o blanco, negro, para poder continuar con lo nuestro, acláralo con él. Entonces ese día llega Carlos a la casa de Isabel y pues les digo, la hermana Inés ya le había hablado, ya que detesta a Isabel de paso, ya le había hablado de eso, ya le había dicho, yo la vi con otro, ella ya tiene novio, es rico, es médico, ¿por qué lo va a dejar por ti? Que eres un pobretón, que dejaste tu carrera inconclusa, que volviste de la guerra sin nada, o sea, ¿cómo por qué crees que lo va a dejar por ti, no? Así que cuando Isabel le plantea la situación a Carlos y lo termina definitivamente, este hombre estalla. Traía una situación por la guerra no resuelta, una psicología muy alterada. Estaba muy cambiado, muy violento, peligroso, porque incluso sujetó a Isabel y en cierto momento parecía que le iba a golpear, advirtiéndole que no se iba a deshacer de él tan fácil. Pero la mamá de Isabel, la señora Laura, intervino y pues no pasó a mayores. Pero sí notaron como ese desquiciamiento en su mirada. Entonces Carlos se fue y su madre, doña Laura, decide llamarle a la mamá de Carlos, llamarle por teléfono, pedirle que fuera a verlas para hablar de la reacción, porque les impactó tanto la reacción violenta de Carlos que quisieron hablar con su mamá, advertirle, le cuentan todo lo ocurrido y piensan que la señora como que va a escucharlas, pero la señora pues es su retoño, ¿no? Ella no da crédito a sus palabras. Y dice, ¿cómo puede ser, Isabel, que lo dejes? Eres una traidora, mi hijo tanto que sufrió, ¿por qué lo abandonas y lo abandonas por otro? Mi hijo es un héroe de guerra que regresó, tú eres una mala mujer. Y para colmo dices que mi hijo está loco y que necesita terapia y que la guerra le hizo. Dice, bueno, no, ustedes están mal, ustedes no tienen por qué decirme esto. Dice, todavía quieren que lo lleve a tratamiento, qué gente tan indigna, tan grosera, qué bueno que no vamos a ser familia, qué bueno que no vamos a emparentar, ¿no? Se ofendió demasiado, no escuchó las advertencias, defendiendo a su hijo. Más pronto la señora comienza también a dudar de que lo que le dijeron fuera real, porque empieza a ver el comportamiento de su hijo. Esa noche precisamente del rechazo, pues Carlos llegó tarde a casa, tomado, borracho, embravecido, contestándole muy feo a la mamá, y ella lo desconocía, dijo, tú no eras así, ¿no? Tú no eras así, y algo sentía como madre, un presentimiento, una cosa aquí en el pecho que le dolía, que decía, es que algo anda mal. Dijo, no, a lo mejor es normal, a lo mejor estoy exagerando, me estoy dejando llevar por las palabras de estas mujeres, mi hijo es que está ardido, lo rechazó la novia después de tantos años, lo que ha vivido, es normal que tenga esta reacción, pero ya se le va a pasar. Los días siguientes Carlos se negaba a las propuestas que le hacían para retomar su vida, ¿no? Porque después de años pues tenía que ver qué iba a hacer con su vida. Le decían, pues vuelve a la escuela, ¿no? Era ingeniero tronco, había dejado la ingeniería y dijeron, vuelve a la escuela, toma un empleo modesto, poco a poquito, ¿no? Pero no, decía él, no, los tiempos de la escuela ya pasaron, yo quiero cosas grandes, yo quiero hacer dinero rápido porque tengo que recuperar a Isabel, ¿sí? Y su idea era, decía, la guerra y la sociedad me quitaron mucho. Yo por ir a pelear una guerra que no es mía perdí tanto, si ahora la sociedad me tiene que regresar lo que me quito. Si ahora es tiempo de que me devuelvan todo lo que me quito. Y la familia pues no entendía de bien a bien qué pretendía hacer. Él tenía sus planes, sus sueños tontos de hacerse rico de la noche a la mañana. Le decían, si fuera tan fácil habría más ricos, pero ya vendrás con más humildad cuando fracasas, ¿no? Le decían eso de hacer dinero rápido, pues no. Si ya que fracasas en eso, entonces vas a tener que retomar el camino lentamente. Pero él estaba decidido a triunfar, él tenía un plan en mente y él sabía que le iba a ir muy bien. Fue a las oficinas del ejército a arreglar su situación, sus papeles, todo
todo lo que tenía que arreglar, su salario incluso que le debían de todo ese tiempo, y con ello se compró buena ropa, porque para sus planes futuros decía que él necesitaba una buena imagen. Había aprendido mucho esos años en Europa, idiomas, inglés, ruso, alemán, italiano, formas diferentes, refinadas como los rusos, como los europeos, la música que escuchaban, en fin, cualidades que él creía que iban a servir para sus planes, para salir rápido de la pobreza. Así que se engalanó, se perfumó y se fue a visitar varias empresas importantes que venían en los periódicos, joyerías, empresas de turismo, y se presentaba como un hombre de negocios, exigía una cita con los encargados. Obviamente nadie lo recibía porque pues no lo conocían, pero él tenía una estrategia bien estudiada para dejar sembrada la duda de que era alguien importante y que ellos lo llamaran, y dejaba una nota escrita en el idioma, no sé, si era en inglés, pues en inglés, en ruso, en italiano, dependiendo de la nacionalidad del encargado. Y entonces esto les intrigaba, ¿no? El hombre que iba a proponerles un negocio, que iba a llevarles algo y que dejó recado y no sé. Eso terminaba intrigándolos. Platicó así con uno de ellos sobre la guerra, uno que se llamaba Yuri, un hombre que se llamaba Yuri, de una joyería, y platicaban sobre la guerra, que él también había estado en la Primera Guerra Mundial. Yuri era ruso, había estado en la Primera Guerra Mundial, y entonces se empataron mucho, no se hicieron amigos, tenían intereses profundos en común, y él fue el que le dijo, voy a ver qué puedo hacer por ti, ¿no? Hacía contactos, amistades, buscando una oportunidad para comenzar su nueva vida. Les decía que venía de vivir unos años en Europa, que sabía las tendencias del mercado y lo que sucedía lo que iba a suceder más adelante con él, y a todas luces quería hacerse pasar, ¿no?, por ese hombre de dinero, del mundo, y más bien era él el que les ofrecía un favor, el que les ofrecía sus servicios y les iba a hacer un favor, ¿no? Entonces su plan surge efecto pronto, precisamente con Yuri, que le habla a su tío, el dueño de la joyería, que es un negocio ruso, hizo buena amistad con él y consiguió una entrevista con su tío Nikolai, el dueño. Entrevista donde Carlos se sinceró, incluso les contó, o sea, él tenía todo un plan como para convencerlos de darle empleo, pero a final de cuentas como que el plan se le fue y terminó contándoles toda su situación, incluso lo ocurrido con Isabel, sus ganas de progresar para que ella regresara con él. Y entonces al tío Nicolai le fascinó su postura ante la vida y le dijo, sí, recupérala, o si no, pues olvídate de ella, pero me gusta que seas aguerrido, ¿no? Su arrojo. Y también les gustó el plan que Carlos les propuso. Les pidió trabajar con ellos ganando el mínimo por un mes, para aprender todo sobre los productos, sobre las joyas, y después de eso él podría viajar al extranjero para ofrecer su mercancía. Decía que los nuevos aires de reconstrucción después de la guerra tenían a las personas con ganas de vivir y de gozar, así que él podía hacer grandes ventas por allá y que podía hacer que se hicieran millonarios pronto, ¿no? Entonces ellos aceptaron, le dieron trabajo a Carlos. Así consiguió empleo para asombro de la familia, que no lo creían capaz, ¿no? Y de repente al ver que conseguía empleo, pues comenzaban como a verlo con otros ojos, como que con más respeto, como que ya no está tan loquito, ¿no? Y él se complacía diciendo, es que en la familia, como en todas partes, las apariencias lo son todo, porque te ven ya capaz, te respetan más. Todos menos su padre. Su padre no creía en él, le decía cosas muy feas, le decía, no puede ser que tú sin carrera, si yo con carrera veo el empleo que he tenido toda mi vida mal pagado, ¿cómo puede ser que tú de repente llegues y quieras tener eso? No, te vas a estrellar de frente y yo voy a ver cuando estés ahí, ¿no? El padre era muy receloso con él, no entendía a santo de qué le habían dado una oportunidad. Mientras tanto, Isabel se comprometió. El día que pidieron su mano, hasta una conversación se dio ahí sobre las ganas que tenía de que su padre estuviera ahí. Su padre había fallecido años atrás. Me dijo, cómo me gustaría que estos momentos los estuviéramos compartiendo con él. Sin percatarse, estaban sintiendo la presencia espiritual de él. El hombre estaba ahí, se llama Orlando. Y estaba ahí en espíritu acompañado de otros amigos espirituales compartiendo esos momentos
de felicidad de su hija, dejándonos saber que había algo ahí, ¿no? Que había algo en el trasfondo, porque decía, esta vez todo saldrá bien, esta vez hemos planeado las cosas muy bien, a la perfección, para que todo salga bien, confiemos en la providencia divina. O sea, nos deja entrever, ¿no? que esta relación entre Isabel y Gilberto como que ya había sido trastocada en otras ocasiones y que esperan que esta vez todo salga a la perfección. Ay, a mí me da hasta a veces ciertos escalofríos cuando narran estos momentos, cuando nos cuentan estas cosas que solo se dicen en la literatura espírita, ¿no? Del lado que no vemos, cómo en los momentos cruciales de nuestra vida se desarrollan más cosas de las que somos conscientes, todo lo que sucede en el lado invisible que hace posible el cumplimiento de los planes divinos y nuestras propias metas espirituales. Es que asusta imaginar todo lo que no sabemos, todo lo que hay detrás. Corrijo, no asusta, impresiona. Impresiona imaginarte, ¿no? Cuando tú estás viviendo algo y dices, y lo que no se ve, cuando fallece un familiar cercano que me acaba de suceder, y que entiendes tú el proceso de todo lo que ocurre, híjole, te quedas, ¿qué estará sucediendo en el lado invisible que yo no alcanzo a ver, pero que nada más percibo? O sea, ya te da otra dimensión de lo que vivimos, ¿no? Pero ya veremos cómo se desarrolla esta historia. Isabel y su prometido entonces hacen un viaje para que ella conozca a la familia, a los padres de este muchacho, de Gilberto. La prima de Isabel viva los acompaña. Entonces llegan por ahí a una hermosa casa y elegante allá en un pueblo pequeño, donde los recibe Gloria, la mamá de Gilberto, una mujer elegante, buena, que recibe a su hijo con todo amor y a la nuera con todo cariño, pero le notan que tiene un dejo de nostalgia en su mirada sin saber por qué. El esposo no estaba, el esposo estaba en la ciudad donde pasaba casi todo el tiempo. Era muy lejano a ella, al parecer. Algún problema había entre ellos que afectaba a toda la familia. Pues los chicos visitaron el pueblo y al regreso a cenar, ahí estaba el padre de Gilberto, el señor Alberto, con quien pues él no se llevaba muy bien. Entonces el padre le dijo, ay, ¿con que te quieres casar, verdad? Pues sí, me quiero casar, encontré una buena mujer y me quiero casar. Y el padre Alberto le hace ver su mala opinión sobre el matrimonio. Muy mala opinión, le dice, ay, el matrimonio es pura rutina, es pura obligación, yo no sé para qué te metes en eso, ve cómo me fue a mí. Y Gilberto le dice, oye, ¿cómo te fue a ti? Mi madre es una buena mujer, a ti te fue muy bien, ojalá a mí me vaya y mi mujer sea como mi mamá. O sea, defendiendo a su mamá, ¿no? Que era una buena mujer, que no tenía por qué hablar así. Pero Alberto le dice, ay, no, tú hablas de tu madre, yo hablo de mi esposa, son cosas diferentes, tú nunca me vas a entender. Usted ve luego el carácter del hombre, ¿no? Al día siguiente planean ir a conocer la hacienda, porque ellos tienen una hacienda. Entonces se desplazan de esa casa a la hacienda, allá en el campo, el lugar donde habitualmente se quedaba la madre de Gilberto, la señora Gloria. Casi siempre vivía allá y el marido en el pueblo. Tenían mucho tiempo, pues como 4 meses, nos dice, separados, que ni se veían, porque algo ahí había, ¿no? Entonces allá en la hacienda vivía la mamá de Gilberto, que se llama Gloria, y el hermano que se llama Nivaldo, Nivaldo. Y entonces llegan a la hacienda, Nivaldo los recibe muy bien, porque él era el encargado de todo y la hacienda estaba en su mejor momento. Desde que él la tomó en sus manos, dicen que se fue para arriba, para arriba, para arriba y para arriba. El reencuentro de los hermanos es cálido, poniéndose al corriente en todo, y Nivaldo les cuenta que fue invitado en la Sociedad Agropecuaria para dar una conferencia sobre el éxito que estaba teniendo con la hacienda. Pero cuando les dice esto, el padre Alberto interviene y le dice, ay, vas tú con tus cosas, dice, a lo mejor no vayas a hacer el ridículo, si vas y hablas de tus ideas ahí en la conferencia, nada más vas a hacernos quedar mal a todos con tus cosas ridículas. Entonces Gilberto se intriga, le cuestiona a su hermano sobre ello, y dice, pues, ¿cuáles son esas ideas ridículas que dice mi papá? ¿Por qué dice que va a ser el ridículo? Entonces Nivaldo le empieza a hablar de cómo desde pequeño él salía de su cuerpo cuando dormía, y cómo visitaba personas y lugares,
y que le platicó eso a sus papás y cómo lo hicieron pasar por desequilibrado mental. Intentaron medicarlo, pero que los medicamentos le hacían muy mal, entonces optó por decir que se los tomaba, pero no se los tomaba y ya callaba sus vivencias y ya no le decía a nadie para no ser señalado por su propia familia. Comenzó contándoles eso, ¿no? Y les dijo, les habló de su despertar de conciencia, de cómo él veía la vida de una forma muy diferente. Y que todas esas reflexiones y todos esos entendimientos que habían llegado hasta él le habían hecho hacer prácticas diferentes, poner en práctica esos conceptos de vida que él había asumido para su persona y ponerlos en la hacienda. Es que habían reflejado esa bonanza a su alrededor, que todo había comenzado a funcionar mejor en el momento en el que él comprendió cosas, sobre todo sobre el principio vital, el fluido vital que está presente en las cosas vivas. Entonces Gilberto no daba crédito. Gilberto, recuerden, era médico. Dice, ¿de qué habla mi hermano? No puede ser estas tonterías, con razón mi papá dice lo que dice, ¿no? Entonces ahí sostuvieron un medio debate sobre la medicina y si los médicos serían mejores de tener ese conocimiento del que hablaba Nivaldo, que los haría atender no solo el cuerpo de los pacientes, sino también la mente y el espíritu. Entonces Gilberto dice, no, ya esto se está saliendo de control, mejor vamos a hablar de otra cosa. Dice, mira, Isabel y Diva se están aburriendo con estas cosas, mejor hay que hablar de otra cosa. Y ya Diva les dice, no, o sea, para nada, a mí me súper interesa lo que dice Nivaldo. Dice, es que usted muestra una felicidad que yo quisiera poder vivir, que yo quisiera poder experimentar. Dice, me encanta todo lo que está diciendo. Dice, ojalá pudiera quedarme más tiempo aquí para ver con mis propios ojos de lo que habla, para aprender. Y Nivaldo le dice, pues si te quieres quedar, quédate, por mí encantado, yo con gusto te muestro. Entonces Gilberto, no, hermano, ¿qué estás haciendo? Dice, aún no entiendo cómo es que has logrado tener tan buenos resultados materiales en la hacienda con ideas tan abstractas, porque no sé cómo aplicas eso, porque no te entiendo. Si eso que tiene que ver con el éxito de la hacienda, tu filosofía de vida y tu forma de ver las cosas. Entonces, esto es lo que Nivaldo les contestó y se los voy a leer porque está hermoso. Nos dice, ahí es no te equivocas, hermano. Es el espíritu el que tiene el poder de dar vida, de controlar la materia. Tanto es así que al partir el cuerpo físico se desintegra. No es difícil de entender. Todos los seres vivos en cualquier reino de la creación poseen un principio espiritual que los mantiene vivos, obedeciendo las leyes de la evolución. Sabiendo esto, he buscado conectar con su principio espiritual para guiarlos a dar lo mejor de sí mismo. O sea, nos está hablando de una comunicación con plantas, con animales, con el principio vital de las cosas para que den lo mejor de sí. Dice, entonces su hermano Gilberto, el médico científico, lo mira asombrado. Él nunca había considerado esa posibilidad y le parecía imposible. Entonces interviene Diva, la prima de Isabel, y dice, ay, como yo, que le hablo a mis plantas y me dan flores más hermosas. Dice, estás hablando de eso, ¿no? Diva había estudiado biología, entonces sabía muy bien de lo que hablaba. Y expone esta teoría, dice, es que muchas personas dicen que si tú le hablas bonito a las plantitas te van a dar mejores resultados. Dice, ¿estás hablando de esto? Y le contesta Nivaldo, eso es lo que he estado haciendo en la granja. Trato a nuestros animales con cuidado. Cuando noto que alguno come menos, produce menos, le presto atención especial, le animo, le elogio, le digo qué espero de él. Eso es lo que ha funcionado. Reacciona y vuelve a la normalidad, le dice tu hermano. ¿Cómo estás diciendo eso? Tratas a los animales. ¿Cómo que? Dice, es que entiende, me dice, funciona. Rara vez aparece una enfermedad aquí que requiera llamar al veterinario. Dice, y todo nada más con un simple cambio de actitud, de conectar con el principio vital de las otras formas de vida. Entonces, esa era la preocupación de su papá, de Alberto, de que fuera a la sociedad agropecuaria a exponerse a todo mundo y a decirles, habla con tus animales y habla con tus plantas y darles respeto para que tengas una mayor producción. A él le estaba funcionando, ahí estaba la evidencia, ¿no? Y entonces Gilberto decía, no, pues con razón mi papá piensa que se van a burlar de ti.
Y Nivaldo le dice, mira, tú eres hombre de pruebas, hermano, tú eres hombre de ciencia. Yo te invito a probar mi método. Mañana mismo estás aquí en la hacienda, aprovecha. Convéncete, hazlo y verás los resultados. Y él, ay no, hermano, tú estás loco, le dice, tú estás mal. Pues sí, visitan la hacienda porque las muchachas estaban ahí para conocer, vieron el ganado que pastaba libre y feliz, vieron la fábrica de quesos, los huertos, todo limpio, hermoso y en armonía perfecta. Se notaba la buena mano de Nivaldo y que pues algo estaba funcionando bien ahí, era una de las haciendas más prósperas de la región. Después del paseo, el papá de Gilberto se despidió y volvió a la ciudad a sus asuntos, ¿no? Y su actitud era fría con la esposa, con la señora Gloria, no le gustaba mucho ni hablar ni dirigirle la mirada. Ella no le quedaba duda a Isabel que algo estaba sucediendo entre esos dos, algo los distanciaba, pero no sabía qué. Pero pronto lo iba a saber, porque justo un día antes de su regreso a la ciudad, Alberto los invita a un club famoso en su pequeño pueblo, donde todos fueron, Nivaldo, Gloria, Diva, Isabel, todo el grupo fue para convivir un momento, pero resultó que vivieron ahí una situación muy penosa. La amante del padre de Gilberto, la amante del señor Alberto, se había convertido en la directora de ese famoso club y tuvo la osadía de aparecerse ahí delante de la señora Gloria, querer saludarla y darle la mano, ¿no? La señora Gloria no le dio la mano, se puso pálida, se descolocó totalmente, casi se desmaya. Así, ¿cómo se atreve esta mujer, no? Ella sabía de la relación que había con su marido, pero que ahora estuviera ahí delante de ella, bueno. Dice que tenía años aguantando esa situación y todo el mundo sabía. La señora no se quería divorciar porque decía, cuando nos casamos no teníamos nada, todo lo que hicimos lo hicimos juntos. Si yo me divorcio ahora, él se va a quedar con todo y ella se va a quedar con todo. Y es la situación de muchas mujeres. A mí me ha tocado ver en muchos momentos de que la mujer se queda ahí comprometiendo su salud mental por la cuestión material. Es algo que yo en lo personal no haría, pero pues cada quien toma sus decisiones, ¿no? Entonces la señora aguantando esa situación, separada de facto del marido, viviendo uno en la hacienda, otro en la ciudad, y con ese problema. Incluso había un hijo producto de esa relación que se paseaba el señor Alberto con el niño por todos lados, y pues para la señora era una humillación muy fuerte, ¿no? Casi se desmaya, así que la toman los muchachos y se regresan y terminan el paseo con disgusto, y todavía el señor Alberto se queda, ay, me van a dejar solo si yo había traído unos amigos y tengo unos amigos para presentarlos, mira qué injustos que por culpando a la mujer, ¿no? Con toda la mala voluntad, por culpa de ella ya me van a dejar a mí con el compromiso de mis hijos, quería presentarles a mi hijo médico, a su futura esposa y ahora me van a dejar, no, yo aquí me quedo a atender a mis amigos, ustedes vayan, ¿sí? Pues vaya, se van ellos con la señora, llorosa, avergonzada. Isabel y Diva la consuelan, la convencieron incluso de irse con ellos unos días a San Paulo, de donde son ellos, a pasar unas vacaciones para olvidarse de ese mal momento. Pero ahí está el secreto familiar, ¿no? Todas las familias tenemos secretos, todas. Y pues sí, su prometido, el prometido de Isabel, le dice, pues vas a entrar a la familia, tienes que saber, le explica toda la situación, y ella, no me digas nada, no, sí, tienes que saber cómo está la cosa, ni hablar. Por su parte, pues pasa el tiempo, Carlos cumplió un mes en la joyería y había aprendido muchísimo, hasta se atrevió a diseñar un brazalete que dejó cautivado a su amigo Yuri. Le dijo, es que tienes talento para diseñar. Pero a Carlos no le interesaba diseñar, decía, ay, diseñar es muy fácil, pero es que yo no quiero eso, yo quiero vender, yo quiero a dónde está el dinero, yo quiero vender. Y sí, al mes le subieron el puesto a vendedor, no como él quería, visitaría primero a clientelas locales y dependiendo de su éxito, le dijo Nicolai, ya vemos si vas a otros estados, no todavía a otros países, otros estados, vamos por partes, ¿no? Él quedó medio contento con el ascenso porque él quería ir más rápido, él quería ya ser millonario, ¿no? Porque dijo, es que Isabel se va a casar y no lo puedo permitir y tengo que apresurarme, pero tuvo que conformarse de momento porque eso era lo que había.
Así que llegó a su casa ese día muy mortificado porque no le dieron el ascenso que él quería, una siesta. Y cuando se duerme, él tenía este problema de la pesadilla persistente, donde veía a su amigo, compañero de guerra, que un compañero que murió al lado de él, se llamaba Adriano. Entonces veía a Adriano todo el tiempo pidiéndole un favor, ¿no? Le pedía un favor: ve por favor y visita a mi novia en París, Annette. Le decía: dile que mi último pensamiento fue para ella, aquí traigo la dirección y la foto. Y ese su sueño, su pesadilla realmente es un recuerdo, porque él jamás fue a hacer el cumplimiento de Adriano, jamás cumplió la última voluntad de él. Entonces soñaba y tenía pesadillas recurrentemente con él. A veces era nada más así con él, a veces se soñaba él mismo con otra mujer, besando a otra mujer. Y la mujer le decía: la guerra ya acabó, pero no me vayas a dejar, no me dejes. Y él no conocía a esa mujer. O sea, ¿quién es esa mujer con la que sueño, desconocida, que la beso y que siento esta situación de cumplirle la promesa de no dejarla? Y todos traían un montón de cositas en la cabeza que no eran ideas locas, sino que eran, en los sueños nosotros podemos ver partes de una realidad alterna, o de cosas de vidas pasadas, o de cosas que están sucediendo, ¿no? Entonces tenía esta pesadilla constantemente con Adriano y decía: pero es que yo no pude ir a París, pero yo no pude ir a buscar a su novia porque estuve preso, yo no pude, y ahora qué hago, ¿no? Pero ahora soñaba con Adriano de nuevo y lo veía vivo, lo veía como si estuviera vivo, lo veía con otras ropas, pero sangrando, lo veía mal. Entonces se despierta, se sobresalta mucho y quedó calado con todas esas emociones. No sé si les ha pasado que a veces tienes un sueño tan vívido que te quedas temblando, que te quedas con esas sensaciones todo el día, así como de ¿qué fue, no fue, dónde estuve, qué pasó, ¿no? Así se queda como nostálgico, como triste y no sabía bien por qué. Lo que él no veía, y que me encanta que les digo que nos cuenta la literatura espírita, era que en realidad Adriano, habiendo escapado de un puesto de socorro espiritual, porque lo ayudaron al momento de morir, lo llevaron a un puesto de socorro espiritual, le sanaron las heridas, pero estando allá desesperado porque quería estar con la novia, se fugó, se le volvieron a abrir las heridas, estaba mal. Y de repente algo lo ligó, vio la habitación de Carlos, lo vio él ahí en la cama y llegó a sentarse con él, transmitiéndole todas esas emociones negativas que cargaba, porque eso es lo que sucede cuando los espíritus se acercan a nosotros. Hacemos contacto de periespíritu a periespíritu y nos transmiten todas esas sensaciones que traen. Entonces a veces nos sentimos mal porque sentimos lo que el otro trae, sobre todo emocionalmente. A veces te pones triste de la nada, es lo que dicen que pasa con muchos medios, ¿no? Que de repente te pones triste de la nada y así, ¿qué está pasando? Es el contacto con los espíritus. Y esto le estaba pasando a Carlos, que de por sí estaba enojado, que de por sí era iracundo, que de por sí estaba mal. Cada que se acercaba a Adriano, pues quedaba peor, por eso tenía las pesadillas, por eso lo veía. Y ahí estaba Adriano, ¿no? Tratando de hablarle y de decirle: oye, ve, busca a mi novia, oye, ve, y esto, ¿no? Y no sabía por qué no lo escuchaba. Hasta que llega de repente un espíritu de luz que entró ahí en la escena para ayudar a Adriano, para que una deje de influenciar a Carlos y otra vaya a recibir la ayuda que necesite. Que les digo, sus heridas ya estaban abiertas de nuevo, su situación emocional y psíquica era difícil, era complicada. Y este espíritu que entró a ayudarlo era ni más ni menos que Orlando, el papá de Isabel, que llegó a ayudarle. Y les leo la conversación que tuvieron. Le dice Orlando: seré muy franco contigo, Adriano. Es muy peligroso estar en el plano astral sin protección, porque eso es donde estaba Adriano, vagando en el plano astral, ¿no? Dice: es muy peligroso estar en el plano astral sin protección. Si caes en manos de los renegados, podrías convertirte en su esclavo.
Además de que ellos no van a cuidar de tu salud, vas a tener que trabajar para ellos. Y Adriano, ¿existe eso? Obviamente que llegamos allá ignorantes de toda la verdad espiritual. Pues se queda como, ¿existe eso? Dice, sí, claro que existe. ¿Y no tienes miedo?, le pregunta Adriano a Orlando, y le dice Orlando, bueno, pues es que tengo recursos para burlarlos, he aprendido a escapar y además estoy protegido por los dirigentes de mi comunidad. En el estado en el que tú te encuentras serías presa fácil para este tipo de grupos, pero si vienes conmigo vas a estar a salvo. Allí podrías aprender a defenderte y luego ya podrás viajar sin correr ningún riesgo. Y dice Adriano, pero es que necesito hablar con Carlos, es que pues él trae su sentir, ¿no? Necesito hablar con Carlos. Y dice, es que lo estás afectando, le dice Orlando, es que también a él lo estás afectando al acercarte con él. Y dice, velo, está muy angustiado por todo lo que ha pasado y creo que sería muy bueno que se distanciaran un poquito y ya cuando estés mejor tengan un encuentro pues en el astral, ¿no? Obviamente. Le dice Adriano, ¿cómo un encuentro? ¿Eso es posible? Dice, claro que sí, durante el sueño vas a ver que se puede hacer. Dice, y le dice Adriano, es que yo lo que más deseo es que Carlos sea feliz, que se recupere, que esté bien. Dice, bueno, pues entonces ven conmigo, vamos, te tranquilizas, te preparas y luego arreglamos ese asunto. Incluso vas a poder viajar buscamos a ver dónde está tu novia y vas a poder viajar para verla. Entonces dice, bueno, en ese caso sí voy contigo, ¿no? La manera en la que hablan los seres de luz para ayudar a los necesitados, decirles que primero necesitas atenderte tú y luego ya vemos cómo solucionar todo esto que te preocupa. Y pues en fin, ahí se va desarrollando la historia, se va poniendo interesante. Ya nos presentaron a los personajes, ya más o menos nos dijeron qué es lo que está ocurriendo. Están como que las cartas puestas en la mesa. Ya veremos más adelante qué sorpresas nos tiene guardadas. Así que si quieren saber más, entonces nos vemos en la próxima edición de qué trata el libro.